Bienvenidos amigos a un nuevo video. En esta ocasión, como pueden ver, vamos a hablar de laptops, pero específicamente vamos a hablar de cuáles son los puntos a considerar al momento en el que tú quieres adquirir una nueva laptop, qué es lo que más necesitas y qué es lo más adecuado para tus requerimientos. Y para esto debemos de empezar por aclarar cuáles son los términos a los cuales nosotros nos vamos a pegar. Considero que hay 3 puntos importantes a considerar al momento de adquirir una nueva laptop. Evidentemente puede haber más dependiendo ya de aplicaciones o usos muy especializados, pero de manera general lo pudiéramos dividir en estos 3 aspectos. En primero, la memoria RAM. En segundo lugar, el almacenamiento. Y en tercer lugar, el procesador o los procesadores. Vamos a explicar por qué los procesadores. Primero, la memoria RAM. Muchas veces y anteriormente era prácticamente lo más importante a considerar la memoria RAM y muchas veces creemos que mientras más RAM es mejor, lo cual no es del todo cierto en algunos casos. ¿Qué es la memoria RAM? Bueno, lo que significa RAM es memoria de acceso aleatorio. En esta memoria se podría decir que se guarda cierta información que se está usando al mismo tiempo y te ayuda a tener una cantidad mayor de aplicaciones abiertas en el mismo momento. Mientras tengas una mayor cantidad de memoria RAM, vas a poder manejar varios programas o varias aplicaciones a la vez sin ningún problema. Ahora, ¿cuánta RAM en realidad necesitamos? Yo recomiendo no adquirir menos de 8 GB de RAM. ¿Por qué? Porque únicamente manteniendo Windows iniciado y abriendo Google Chrome, nos estamos consumiendo alrededor, si no es que un poco más, de 4 GB de RAM. Entonces, cualquier computadora que tenga únicamente 4 GB de RAM, la verdad se va a quedar corta únicamente con abrir el navegador actualmente. Entonces, a partir de 8 es una buena cantidad de memoria RAM que te va a permitir trabajar sin cargas tan pesadas con relativa facilidad. Y evidentemente de los requisitos que tengan los programas que tú vas a manejar ya va a ser si vas a necesitar una mayor cantidad. Hay programas que te exigen 16, hay algunos otros que te piden 32 para poder utilizar un programa correctamente, pero ya es acorde a unas necesidades específicas. Si tú únicamente vas a utilizar tu computadora para ofimática, utilizar Microsoft Office, PowerPoint, Excel, con 8 GB vas a estar sin ningún problema y obviamente no vas a poder tener abiertas tus 200 páginas de internet, Spotify y estar trabajando y viendo videos al mismo tiempo. Pero es una buena cantidad si la utilizas únicamente para ofimática. Entonces, en cuanto a memoria RAM, lo menos recomendable es 8. A partir de ahí para arriba, lo que tú necesites acorde a los requisitos del programa que vayas a utilizar. De ahí brincamos a un aspecto muy importante y creo yo que es el aspecto que influye más en la experiencia normal del usuario, que es el almacenamiento. ¿Por qué digo que influye más? Anteriormente, cuando solo teníamos discos duros, la única ventaja era tener una mayor cantidad de almacenamiento o menor cantidad de almacenamiento. Actualmente tenemos diferentes tecnologías. Tenemos discos duros tradicionales y los SSDs, las unidades de estado sólido. ¿Qué es mejor? Un SSD. ¿Por qué? Porque es muchísimo más rápido y la experiencia que tú vas a tener con los SSDs es sorprendente a comparación de los discos duros tradicionales. De hecho, ya tenemos un video al respecto que comparamos, de hecho, esta laptop con una prácticamente igual, pero que tiene únicamente un disco duro tradicional. Y si no lo han visto, se los dejamos allá arribita en una tarjetita. Las diferencias son bastante significativas. Ahora, dentro de este almacenamiento, ¿cuál es la desventaja? Los SSDs son considerablemente más costosos y también tenemos diferentes tipos de SSDs. Los pudiéramos categorizar en 3 niveles. El primero, por así decirlo, es el disco duro tradicional, es el que hemos tenido de toda la vida, es el más económico, pero también es el más lento. Sin embargo, pues tienes una gran cantidad de almacenamiento a un costo relativamente bajo.
Después ya tenemos los SSDs, que trabajan bajo el mismo puerto SATA, pero tienen una velocidad bastante mayor a los discos tradicionales y al mismo tiempo aumenta el precio. Y en el tercer nivel, por así decirlo, tenemos a los SSDs NVMe. Estos son aún más rápidos y al mismo tiempo aún más costosos. Entonces tenemos una cosa por otra. Podemos tener mucho almacenamiento a una velocidad muy baja, a un costo muy bajo, o en el otro extremo muy poco almacenamiento a una velocidad muy alta, a un costo muy alto. Por ejemplo, esta computadora tiene únicamente un SSD NVMe, pero de 128 GB. Es todo el almacenamiento que tiene. Es rapidísimo, pero es muy poco. Yo lo estuve usando como equipo diario alrededor de 3 años y al inicio batallé para poderme acostumbrar a tan poca cantidad de mi almacenamiento. De hecho, tuve que comprar un USB de 32 GB para de perdido ayudarle un poquito más a los 128 que tenía, y el USB lo tenía conectado siempre, pero esa es la desventaja. Rapidísimo, sin embargo, el costo es bastante alto y el almacenamiento es muy pequeño. Y de este lado tenemos otro equipo que lo compré en el 2018 y tiene una configuración mixta. Tenemos un SSD NVMe de 256 GB más un disco duro tradicional de 1 TB. ¿Qué es lo que hace este tipo de configuraciones? Que tengas el sistema operativo en el NVMe, que es rapidísimo, entonces todo el sistema operativo y los programas los cargas aquí, y todos los archivos los cargas en el disco duro tradicional. Esto hace que los programas te abran rapidísimo y obviamente los archivos, al no ser tan pesados, no es tanto el tiempo que tienes que esperar para abrir un archivo en comparación a abrir un programa. Evidentemente, pues el costo es bastante mayor, ya que en tienes que pagar por las 2 unidades. Sin embargo, puedes encontrar NVMe de 1 TB hasta 2 TB, sí, pero el precio es carísimo, literalmente. Entonces, yo considero que lo mejor es comprar una unidad que ya tenga SSDs, porque la experiencia sí es bastante significativa en cuanto a la velocidad. Una vez que tú pruebas un SSD, se te hace un martirio regresar a un disco duro tradicional. Entonces, si pueden irse por una configuración como esta, de tener un NVMe pequeño o un SSD pequeño para el sistema operativo y algunos programas, más un disco duro tradicional, yo creo que es mejor aún que un SSD aún más grande por la diferencia de precios. Sin embargo, evidentemente tienes que considerar que estos equipos que contienen esta configuración ya no son de gama de entrada y te va a tener un precio considerablemente mayor. Sin embargo, yo considero que este punto es el que te va a generar una experiencia completamente diferente al momento de elegir una laptop. Y finalmente brincamos al procesador o los procesadores, como yo dije. Tenemos prácticamente 2 compañías, AMD e Intel, son los que desarrollan los procesadores para las computadoras, en este caso para las laptops. Probablemente Intel es el más famoso. Dentro de Intel tenemos diferentes niveles. Los primeros creo que les llaman Intel Celeron, son los procesadores de entrada que traen las máquinas más económicas. La verdad, no recomiendo esos, porque sí vas a tener problemas en cuanto al desempeño. Yo considero que dentro de Intel lo mejor es irse por un procesador de la gama i. Un i3 dentro de la gama i, que se supone que ya estamos hablando de alto desempeño, pero un i3, a partir de ahí estás muy bien para cualquier tarea de ofimática. Después tenemos el i5 y el i7. De aquí, obviamente, mientras vamos aumentando el número, es considerablemente mejor. Un i5 es mejor que un i3 y un i7 es mejor que un i5. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque dentro de una misma gama tenemos diferentes versiones. Tenemos diferentes versiones de i7, puedes encontrar 4 o 5 i7s diferentes, pero cada uno te va a dar resultados completamente distintos. Es un tema bastante profundo de explicar que no me quiero meter ahorita. Si les gustan, en algún video podemos adentrarnos a ver qué significa todo a cada detalle de los procesadores, cuál es la nomenclatura que usan. Pero a manera resumida, tenemos que investigar cuál es el nombre
específico del procesador. Por ejemplo, el procesador que tiene esta laptop es un i7-8750H. Tenemos diferentes números y tenemos una letra siempre en el nombre del procesador. El primer numerito es el número de generación. Este es 87, entonces el número 8 indica que es de octava generación. Si tienes un 90 y algo o uno que empieza con 10, indica que es la novena o décima generación. De hecho, está por salir, no sé si ya salió la 11ª generación, pero por lo regular, a mayor generación es mejor. ¿Por qué? Porque es un procesador más nuevo. Atrás de octava generación ya no los recomiendo, porque si hubo un salto considerable de la séptima a la octava generación, bastante notorio. Entonces, a partir de octava yo considero que es algo que se va a desempeñar bastante bien, y es que, por sorprendente que parezca, aún siguen en el mercado laptops con procesadores de séptima generación. Entonces, si ves que es un i7-70 y algo, que inicia con un 7 después del nombre, o un i5-70 y algo, no te lo recomiendo. Vete por lo menos un 80 y algo para arriba. 90 y algo, 10, 11 para arriba. Y otro punto importante con los procesadores, siempre va a llevar una letra. Si tu procesador tiene un U, significa que es de ultra bajo voltaje. Ese equipo está diseñado para que la batería le dure mucho. Sin embargo, para hacer que la batería dure mucho, el procesamiento se le acorta. Entonces, aunque sea un i7, si tiene un U adentro, no es tan poderoso como digamos. Y después tenemos unos que llevan una G. Eso de la G significa que tienen unos gráficos no dedicados, pero mejores a los U. Si únicamente tiene un U, es bajo desempeño, por así decirlo. Si tiene una G, quiere decir que es un poco mejor en los gráficos. Y si tiene una H, como este, les digo, este es el 8750H, significa que son de alto desempeño. Entonces, si tú estás buscando el alto desempeño en una computadora, tienes que irte por un i7 que tenga una H en el nombre del procesador, o un i5 inclusive que tenga una H en el nombre del procesador. Entonces, esos son los tips que les pudiera dar dentro de lo de Intel, pero les digo, hay que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que enfocarnos en ver exactamente cuál es el procesador, y obviamente es dependiendo de los requerimientos del programa que yo vaya a utilizar. Y por otro lado tenemos los procesadores de AMD, que los de AMD se llaman Ryzen. AMD en el mercado de laptops hace 2-3 años era prácticamente inexistente, o bueno, los que había la verdad no se comparaban en desempeño contra los de Intel. Sin embargo, a partir de la salida de esos procesadores Ryzen han tenido un cambio abismal, y actualmente yo considero que es una mejor idea optarse por un Ryzen que por un Intel. Los Ryzen también los podemos encontrar con Ryzen 3, Ryzen 5 y Ryzen 7. Similar a lo de Intel, mientras mayor sea el número, es mejor. Similar a lo de Intel, después del 5 o del 7 va a venir el primer numerito que indica la generación. Hay generación 3, hay generación 4. Por ejemplo, hace unos meses probé una Huawei con un Ryzen 3550, si no mal recuerdo, y la verdad es que los Ryzen tienen un desempeño, a mi punto de vista, considerablemente mejor, especialmente en los gráficos. Los procesadores Ryzen cuentan con una gráfica añadida al procesador que nos da un mejor desempeño en cualquier situación, en específico gaming, por ejemplo, que me genere una demanda de los gráficos. Si el procesador únicamente es un Intel en comparación del procesador Ryzen, el Ryzen equivalente va a tener un desempeño bastante mejor en gráficos, y por lo regular vas a encontrarlo a un precio un poco más bajo y el desempeño un poco más arriba. Por eso yo considero que actualmente los Ryzen, ya los que están en el mercado, si no mal recuerdo, es Ryzen de 4ª generación, tienen una mejor relación valor-precio y son un punto muy importante a considerar. Pero recordemos, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7
Mientras más alto, mejor. Y también tenemos una U y una H similar, bajo voltaje, ultra bajo voltaje para alto rendimiento de batería. Pero aún esos U se desempeñan bastante mejor en cuanto a gráficos que los de Intel. Ojo, los de Intel no son malos. Sin embargo, los Ryzen yo creo que son mejores. Y bueno, hay otro punto que ya no voy a entrar tanto a detalle en que es las tarjetas gráficas dedicadas. Si les interesa, déjenlos ahí abajo y podemos hacer un video en específico hablando de las tarjetas gráficas dedicadas en las laptops. ¿Para qué se utilizan? Si en realidad necesito una o son únicamente para jugar. Pero bueno, ahí estamos hablando de otro mundo y bastante más tiempo para profundizar. No me quiero alargar en este video porque creo que ya se me hizo un poquito más largo de lo que quería. Sin embargo, lo podemos resumir. Puntos a considerar. La RAM, por lo menos 8. De ahí para arriba lo que tú necesites. Almacenamiento, un SSD por lo menos, y si puedes irte por una combinación de SSD más disco duro, mucho mejor. Y procesador, investiga el nombre completo del procesador viendo los requisitos del programa que vas a utilizar. Si únicamente es ofimática, con un i3 o un Ryzen 3 estás sobradísimo. Cualquier cosa más exigente, simplemente investiga cuáles son los requisitos y después de ahí investiga cuál es el nombre del procesador de la laptop que tú estás buscando y a partir de ahí ya saber, ¿cumple los requisitos? Sí o no, dale por adelante. Pero bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus likes, por sus comentarios. Si tienen cualquier duda, sugerencia, pregunta, déjenlas allá abajo. Si ustedes quieren que haga algún video de algún tema en específico, dejen sus recomendaciones. Nos estamos viendo en el próximo video. Los invito a que se suscriban y activen la campanita. Y hasta la próxima.